Grabar. Ya está grabando. Bueno, entonces básicamente era dx de t. Era entonces x por 1 menos... Por 1 menos x más 2y. Aquí es mucho más fluido esto. Y dy de t es igual a y por 1, x menos 1. Sí, x menos 1. Ok, entonces básicamente ya tenemos esos sistemitas, entonces básicamente lo que tenemos que hacer es igual a 0 por la teoría que les expliqué ahorita de serie de Taylor. Entonces, básicamente pues eso va a ser el primer punto crítico, va a ser el trivial, ¿no? Entonces va a ser PS1 va a ser igual a 0, 0. Y luego que sigue, pues evaluar cuáles son los siguientes. Entonces sabemos que 0, 0 es un punto crítico. Ahora, aquí ya vemos otro punto, otro valor para x que daría 0. Entonces sería para x igual a 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si x igual a 1? Pues entonces reemplazamos en la siguiente ecuación, en la otra ecuación. Entonces sería 1 menos 1 más 2y igual a 0, ¿cierto? Entonces significa que y es igual a 0, ¿no? Uy. Significa que entonces y tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces ya tenemos ese punto crítico y ya, ¿no? Porque la otra sería, ¿qué pasaría si entonces, sí, ¿no? O sea, es decir, la única forma es 1 menos x más 2y. Entonces, si y es igual a, a x menos 1 sobre 2, y reemplazamos acá, entonces sería x menos 1 sobre 2 por x menos 1 igual a 0. Entonces fíjense que aquí sale x igual a menos 1, x igual a menos 1, ¿no? Es decir, eh, las soluciones son entonces los dos puntos, salen dos puntos críticos entonces. Sale dos puntos críticos. Que los dos puntos críticos serían ¿cuáles? Entonces sería puntos críticos. Sería entonces 0, 0. Y otro sería entonces 1, 0. ¿Cierto? No sé si ven algún otro más. No, creo que no. Creo que no. Si ven algún otro más me dicen. A ver, chat. Por eso tengo muy de pronto recursos como tenía otro como tengo también. Lo que pasa es que uno nunca lineariza alrededor de un punto complejo, porque esos puntos complejos son, lo que va a pasar es que eso va a generar, lo que pasa es que uno no puede linearizar alrededor de un punto complejo porque esos puntos complejos lo que va a generar es un caos, o sea, es decir, no se va a cumplir con la teoría de Taylor, o sea, lo que queremos hacer es hacer una aproximación con Taylor, y si metemos y si vamos a evaluar esa derivada en un punto complejo, entonces no tiene sentido, o sea, es decir, no va a generar nada, ¿sí entiendes? Entonces, pues por eso que los puntos complejos, o sea, es decir, uno nunca tiene un punto en un sistema, no, los complejos no los toman. O sea, los otros puntos, es que hay que tener claro dos cosas, ¿no? Es diferente que un punto crítico me deje complejo a que un valor propio me deje complejo. Es diferente. Un valor propio puede ser complejo perfectamente, eso no hay ningún problema. Pero un punto crítico no me puede dar complejo, porque si me da complejo, entonces ya el sistema no se puede linealizar alrededor de ese punto. Entonces, por general no se toman, o sea, es decir, es mejor no tomarlos y si el profesor los pone, pues mejor no tomarlos y ya. O sea, mejor solamente tomar los reales. Sí, mejor. Listo, entonces, porque básicamente ustedes, ¿qué va a pasar? Que si van a graficar digamos, el sistema localizado, ¿dónde lo grafican? Pues tendrían que ser un sistema en 3D, ¿no? O sea, como XY y un eje Z para el eje complejo, ¿no?
Entonces sería algo extremadamente raro, entonces mejor no tomarlos y ya, ¿listo? Pero bueno, entonces, ok, entonces, sí, estamos hablando de la pregunta, claro, es decir, ¿qué pasa si me da complejo un punto crítico? Bueno, no se toman y ya, pues, los ignora. Bueno, entonces, digamos que me dan estos puntos críticos, ¿cierto? Entonces, hicimos estos puntos críticos. Ah, pero, ¿sí que se llegó a la 1? Ah, sí. Si estos puntos críticos, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, básicamente ya tenemos todos los puntos críticos, entonces voy a borrar el sistema. Bueno, de hecho no, vamos a hacer la matriz jacobiana. Perdón. Vamos a hacer la matriz jacobiana XY. Supongo que eso ya lo sabrán de memoria, esto es muy mecanizado. Entonces, ¿qué sería la matriz jacobiana? Me pueden decir, por ejemplo, no sé, ahí por el chat o por vos si quieren, ¿qué vendría a hacer en esta puertecita de acá? X menos. Sí, exacto, sería, no, sería X por X, ajá, exacto, sí, exacto. Sería lo que dijo Valerie. Sería 1 menos 2x y 2xy sería más 2y, ¿no? Más 2y, ¿cierto? Para todos estero, ¿por qué puse esto? Ok, listo. Ahora, ¿qué vendría haciendo acá? Vendría siendo 2x, exacto, 2x. Súper bien. ¿Y acá qué vendría haciendo? Y. Súper. Y acaban Sí, ahí vi una entrevista de uno de los jugadores latinos y el man decía como, no, Felipe, pues no, estamos mal y la verdad ya no sé qué ¿cómo lo decirles muteo? porque Ah, ya se muteó. Ok. Entonces aquí se vendría siendo Y, ¿cierto? Entonces, pues digamos, ¿y aquí qué vendría haciendo? Pues, es que no puedo ver el chat. ¿Y aquí qué vendría haciendo? XY menos Y. Sí, ¿no? XY menos Y. Daría con respecto a X sería Y, daría con respecto a Y sería X menos 1. X menos 1, exacto. X menos 1. Ok, listo. Entonces ya tenemos todos los, es decir, ya tenemos todos los jacobianos, ¿no es cierto? Ah, sí, Gabriela, perdón. Me faltaba darte esa Gabriela, perdón. Listo, entonces ya tenemos el jacobiano, ¿cierto? Entonces voy a borrar el sistema ya no me interesa, ya ese sistema ya no me sirve para nada. Solamente me sirve el jacobiano y los puntos críticos. Entonces voy a anotar el jacobiano por acá pequeño. Jacobiano que vendría siendo igual a 1 menos 2x más 2y, 2x, y x menos 1, ¿cierto? Entonces ya esto pues ya lo hicimos y los dos puntos críticos los vamos a anotar por acá pequeños también. Entonces punto crítico 1 igual a 0, 0 y el punto crítico 2 igual a 1, 0. Ok, listo. Vale. Entonces, ¿qué toca hacer acá? Básicamente lo que toca hacer es evaluar los jacobianos en cada punto crítico, ¿ok? Entonces podríamos hablar de jacobiano en 0, 0. Y ¿alguien me puede decir por qué, digamos, teóricamente, por qué lo evaluamos en los puntos críticos? O sea, es decir, ¿por qué tenemos que evaluar los puntos críticos? Pues ya de teoría.
Ok. Bueno, básicamente porque lo que tenemos que hablar de los puntos críticos porque queremos linearizar alrededor de un punto, ¿no? Por lo de C de Taylor, ¿se recuerdan? Exacto, exacto, para linearizar algún punto. Si tenemos que Y es igual a Y' por X más Y doble prima por X al cuadrado sobre 2 y eso. Bueno, pues básicamente lo que va a pasar es que si queremos alinear alrededor de un punto, bueno, como vamos a mochar esta parte, esta la vamos a quitar. Entonces, queremos linear esta derivada alrededor de un punto. Entonces, tenemos que evaluar esta derivada en un punto, en un punto crítico, ¿vale? En este caso, como sería una sola variable, ¿cierto? Pues básicamente lo que vamos a hacer es simplemente evaluarlo en un punto crítico. Sí, o sea, qué valor de sí, es decir, bueno, aquí vamos a hablar de un punto crítico, vamos a decir qué valor de, aquí sería valor de X o valor de Y. No, interesa. En un punto crítico. Y eso es por eso que tenemos que iniciar alrededor de un punto, ¿cierto? Eso sí, creo que llegue, bueno, no importa, eso es para una sola variable. Pero como estamos tratando, es multivariable, ¿cierto? Entonces, pues bidimensional, entonces tenemos que analizar alrededor de un punto crítico que hayamos hallado. Entonces, es por eso que queremos, imagínense que el jacobiano es la pendiente. O sea, hablando en términos de una sola variable, el jacobiano es la pendiente, ¿cierto? Entonces, es por eso que queremos hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que si hacemos eso, lo que va a pasar es que vamos a tener un sistema, se recuerdan del primer parcial, vamos a tener un sistema así, donde esta A es igual al jacobiano evaluado en un punto crítico, ¿cierto? Esta es un igual a jacobiano en un punto crítico. ¿Y qué va a pasar? Que fíjense que si este sistema fuera lineal y secamos el jacobiano, por ejemplo, si el sistema fuera lineal y secamos el jacobiano, nos va a dar la misma directamente. Porque el único punto crítico es 0, 0, ¿se entiende? El único punto crítico en un sistema lineal es 0, 0, esa es teoría. Entonces, si el único punto crítico en un sistema lineal es 0, 0, entonces siempre el jacobiano de esa matriz nos va a dar A. De ese sistema, perdón. Entonces, es algo, una teoría que es bastante interesante y pues digamos que hay que tenerlo en cuenta también. Listo. Pero volviendo al tema, entonces lo hablamos en 0, 0, pues simplemente pues sería 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Ah, no, perdón, menos 1, que sería menos 1. Pero igual, eso no importa. Entonces, si es así, entonces básicamente lo que tenemos que hacer es sacar los vectores propios. ¿Y cómo sacamos los vectores propios? Pues nada, pues simplemente hacemos pues cita 1, cita 2 y cogemos cualquiera de los dos, entonces simplemente podemos decir que entonces cita 1 más 0 por cita 2 es igual a 0. Ah, perdón, estamos sacando, bueno, primero que estoy haciendo, me adelanté el tema. Perdón. Vamos a sacarle el polinomio característico, perdón. Primero sacar el polinomio característico, entonces primero sacamos el polinomio característico, ¿ok? Entonces pues, sacamos los valores propios, entonces menos R, 0, 0, menos 1 menos R, ¿cierto? Entonces significa que menos R por menos 1 menos R igual a 0, entonces aquí ¿qué vendría haciendo? Pues R igual a 1 y R igual a menos 1, ¿cierto? Para que me dé 0, ¿no? Entonces ya tenemos los dos valores propios, este es R1, este es R2. Entonces, para R1, entonces ¿qué vendría teniendo? 1 menos 1, entonces 0, 0, 0, menos 1 menos 1, menos 2, ¿cierto? Entonces aquí hacemos lo que estaba haciendo ahorita, cita 1, cita 2, y entonces significa que 0 por cita 1 menos 2 por cita 2 es igual a 0, ¿cierto? Entonces el primer vector propio aquí vendría siendo igual a 2, 0, ¿cierto? A 2, 0. Ok, entonces ya tenemos ese punto, ese valor propio.
vector propio, perdón. El vector propio 1, ¿cierto? Entonces, ya tenemos el primer vector propio 1, entonces el vector propio 1 es igual a, creo que no se entra más nadie, entonces voy a cerrar esto. Entonces es igual a 2, 0. Y entonces ahora vamos a sacarlo para el siguiente vector, valor propio. Entonces hacemos lo mismo. Entonces sería menos 1, menos 1, sería 2. 0, 0 y menos 1, menos 1. Aquí, perdón, aquí era 1 menos 1, esas 2, y aquí es menos 1 menos 1, es decir, aquí sería 0. Entonces, cita 1, cita 2, y aquí básicamente me va a dar, pues eso es lo mismo de siempre. 2 veces cita 1 es igual a cita 2, entonces aquí sería 0, ¿no? Listo. Ya tenemos el siguiente vector propio. Eso sería 0, 2. Listo, entonces, ok, entonces ya tenemos para el primer punto crítico, ya tenemos los valores propios y los vectores propios, ¿cierto? Entonces, borro acá. Listo. Entonces, vamos a plantear el primer sistema. Entonces, para el punto crítico 1, vamos a tener que XY va a ser igual entonces a C1 por el primer vector propio, que sería 2, 0, por E a la T más C2 por el segundo vector propio, que sería 0, 2, por E a la menos T. ¿Listo? Entonces ya tenemos este primer punto crítico. Entonces, antes de pasar al siguiente, vamos a hablar de estabilidad. Entonces, ahí teóricamente, ¿cómo hacemos para evaluar la estabilidad de este sistema? Es decir, ¿yo cómo hago para saber cuál es el punto estacionario? ¿Cuál va a ser el nivel estacionario? A ver, Profe, qué pena. sí. Lo que pasa es que a mí los vectores propios me dieron 0, 1 y 1, 0. Ah, ok, es decir, eso no pasa nada. Fíjate porque, a ver, eso es un poco de teoría. Entonces, digamos que mi vector propio me dio como, por ejemplo, 2, 0, ¿cierto? Entonces, significa que esto es un vector propio. ¿Qué va a pasar? Que esto significa que esto es un span para un campo, para un subespacio vectorial, ¿cierto? Es para un autoespacio, se llama así. Si esto es un autoespan para autoespacio, significa que todos los, para cualquier constante k multiplicado por el vector propio 1, me va a dar, es decir, esto es una base para todo el espacio, para todo su espacio vectorial, para todo este espacio vectorial, ¿sí me entienden? Entonces, cualquier constante k que yo lo multiplique por el vector propio, me va a generar un subespacio vectorial que va a ser de esta forma de acá, ¿cierto? Entonces, digamos que si este es mi vector, digamos que se va a hacer, no sé, va a ser, bueno, digamos que mi vector va a ser 0, 2, 0, entonces 2x, 0 en y, esto va a ser mi vector, ¿cierto? Pero fíjense que esto sería una base para un vector, pero yo puedo multiplicar ese vector por lo que yo quiera para generar ese subespacio vectorial. Yo puedo multiplicarlo por, no sé, por 5000 y me va a dar acá 5000, ¿cierto? O yo lo puedo multiplicar por un medio y me va a dar acá, acá 1, 0, ¿cierto? Entonces, básicamente yo puedo, como tú dices, yo puedo multiplicar ese vector por un medio y me va a dar 1, 0. Y también va a estar incluida dentro de este espacio vectorial, ¿sí me entienden? Entonces, eso es una teoría, o sea, de álgebra lineal, un vector propio es un generador, es una base para todo un espacio vectorial,
¿Sí se entiende eso? Sí, vale, gracias. Ok. Entonces, aquí yo fácilmente puedo haber multiplicado por un medio ambos vectores y me va a dar un medio, perdón, 1, 0 y 0, 1, ¿cierto? Pero fíjense que si van a multiplicar por un medio, se va a multiplicar por un medio, entonces tienen que multiplicar por un medio tanto este como este, porque si no las cosas constantes le van a dar diferentes. Entonces tienen que tener ojo con eso. Entonces, si digamos que quieren multiplicar por un medio, quieren multiplicar por 10 o por 150, porque les gusta el número, porque es un número de la suerte. Entonces, tienen que multiplicar tanto este vector propio como este vector propio, ¿cierto? No pueden multiplicar solamente uno, porque si no las constantes le van a dar algo que no tiene sentido, o les van a dar equivocadas. Listo. Entonces, listo, entonces no importa. Va a ser 2, 0, 0, 1, lo que sea. Pongámosle 0, 1, por 1, 0 porque es más fácil de ver. Listo. Entonces, alguien teóricamente, como estaba preguntando ahorita, me puede decir, se acabará el tiempo y no me va a alcanzar. No, entonces lo voy a decir ya. Vamos a ver el límite cuando t tiende a infinito de este sistema. Entonces, aquí va a dar dos cosas. Para el vector propio 1, ¿a qué me va a atender esto? Y para el vector propio 2, ¿a qué me va a atender esto? El primero para infinito y el segundo para cero, ¿no? Infinito y 0. Súper bien. ¿Por qué? Pues es decir, si a alguien no le ha quedado claro, porque fíjense que e a la t es infinito, o sea, es decir, e al infinito es infinito y e a la menos infinito es 0, ¿no? Entonces significa que esto va a dar infinito y es 0, ¿no? Ok, entonces, digamos que ya ese sería para el punto 0, 0 y les dejo a ustedes para que hagan el punto 1, 0, ¿listo? Entonces, vamos a hacer el plano de fase. Entonces, primero ubicamos el punto crítico, ¿listo? Entonces, el primer paso es ubicar el punto crítico en el plano de fase. Entonces, lo ubicamos. Entonces, fíjense que aquí el punto crítico es 0, 0, ¿no? Si fuera, por ejemplo, en el otro 1, 0, entonces sería 1 en X y 1 en Y, sería el otro, por acá sería el otro punto crítico, ¿ok? Pero bueno, primero estamos trabajando con este punto crítico, listo. El segundo paso, entonces básicamente va a ser graficar los valores propios, los vectores propios, perdón. Entonces primero vamos a graficar los vectores propios. Entonces, el primer vector propio que es 1, 0, ¿no? Entonces va a ser 1 en X, ¿cierto? Y 0 en Y, entonces va a ser primero, esto va a ser el primer vector propio, ¿cierto? Esto va a ser el primer vector propio. Ahora, el otro vector propio que va a ser 0 en 1, 0, perdón, 0 en X y 1 en Y, entonces este va a ser el otro vector propio, ¿cierto? Listo, pero ahora como yo puedo multiplicar este vector propio por donde se me dé la gana, ¿cierto? Yo puedo multiplicar este vector propio por 1 millón, por 5 millones, entonces yo puedo simplemente alargarlo, ¿cierto? Entonces esto va a ser, básicamente, este punto, como sistema localizado, ¿ok? Este va a ser un sistema localizado. Si fuera, por ejemplo, otro punto crítico acá, por ejemplo, que me dio un punto crítico por acá, por ejemplo, entonces toca hacer otro sistema aquí localizado, ¿cierto? XY, y aquí pues simplemente pongo los vectores propios, lo que sea, pero toca hacerlo localizado, ¿sí me entienden? Entonces, por eso es que toca, digamos, para este punto que nos dio 0, 0, entonces lo localizamos en 0, 0, pero si fuera, por ejemplo, 2,2, entonces lo localizamos en 2,2, ¿sí? Ok. Entonces, aquí ya sabemos esto, entonces, bueno, aquí las flechitas no las sabemos todavía, no dibujen flechitas todavía. Solamente dibujamos los vectores, pero no sabemos para dónde tiende. Pero ya, entonces, el tercer paso sería el límite. Entonces, como el tercer paso es el límite, entonces, ¿para dónde va a tender? ¿Para dónde va a tender el primer vector propio que sería el horizontal, ¿cierto?
entonces va a tender a infinito, entonces va a significar que va a tender hacia infinito, ¿cierto? Y el segundo vector propio que va a tender a 0, significa que esto va a tender a 0, ¿cierto? Listo, entonces hacemos los límites y pues el cuarto paso serían, digamos, las trayectorias, ¿no? Las trayectorias, entonces simplemente las trayectorias serían algo así, ¿no? Serían como algo así. Dejarlo otro con otro color, no sé, verde. Sería algo así y algo así, ¿cierto? Y teóricamente, ¿cómo se llama este punto? Punto de silla. Es un punto de silla, exactamente. Aquí un segundo, que por aquí está la tablita. Aquí está. Entonces, núcleo, no. Bueno, es un punto de silla, ¿cierto? Y listo. Así ya tenemos para el primer punto crítico. Y lo hacen para el siguiente punto crítico, que sería este. Exactamente lo mismo. Entonces, lo mismo. Sacan el sistema, sacan ese sistemita, ¿cierto? Como lo han hecho toda la vida. O sea, es decir, le evalúan ese punto crítico en el jacobiano. Entonces, si quieres, le voy a hacer un flujo, como un flujo de trabajo. Para que sepan más o menos lo que toca hacer. Eso es un repaso, como puedo explicar, digamos, toda la teoría tampoco. Listo, entonces, el primer paso, ¿cuál sería? Para evaluarlo, pues sacamos los puntos críticos, ¿cierto? El segundo paso, ¿cuál sería? Sacar el jacobiano. El tercer paso, ¿cuál sería? Evaluar los puntos críticos, bueno, en el jacobiano. Eso significa, pues, simplemente evaluar el jacobiano en un punto crítico. El cuarto paso, ¿cuál sería? Para cada punto crítico, entonces básicamente lo que toca hacer es sacar el sistema, ¿no? Es decir, valores propios, bueno, aquí, ¿qué es valores propios? Mejor sacamos los R1, R2, y esto me va a generar pues Z1 y Z2, ¿no? El quinto paso sería hacer la solución, es decir, sacar la solución y evaluar el límite cuando t tiene infinito, ¿no? El sexto paso, ¿cuál sería? Pues localizar el punto crítico y graficar los vectores propios, ¿no? Y ya el séptimo paso sería pues la estabilidad y pues las trayectorias, ¿no? Y listo, ya ese sería todo el flujo de trabajo. Listo, entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿O todo claro? Ya, si no ya entró, no hay más. Bueno. Ok. Vale, perfecto. Entonces, nada, simplemente hacen lo que acabo de hacer para el otro punto crítico. Es decir, este sería el siguiente y pues hacen lo mismo ya. Listo. Ok, listo. Ahora va a pasar ya sabemos cómo hacerlo de sistemas. Ah, bueno, va a ser un pequeña teoría ahí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hay dos cosas acá? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, me dan R1 igual a R2, por ejemplo? Si, si R1 es igual a R2, bueno, aquí hay valores repetidos, ¿cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan de la forma en que se representaban una solución de valores repetidos,
Tengo esto. Ya. Por los propios repetidos, entonces simplemente X, si se acuerdan, es igual a C1 por vector propio 1 de la RT, pues por lambda, perdón, por θ, más C2 por, por T, zeta E a la RT, más eta por E a la RT. Listo. Entonces, estos son vectores. Listo. Entonces, aquí hay que hacer algo raro, porque fíjense que acá hay un T multiplicando, entonces hay que hacer algo raro ahí. Entonces, si son valores repetidos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Digamos que me dio, que el punto crítico me dio en 0, 0, por ejemplo. Digamos que me dio en 0, 0. Entonces, entonces primero hay que graficar zeta y eta. Digamos que de estos, ya. Digamos que zeta me dio, por ejemplo, así. No sé, digamos que me dio, por ejemplo, así. Digamos que esto es eta y esto es zeta. Un ejemplo. Si es así, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Si R1 igual a R2 menor que 0, entonces lo que va a pasar es lo siguiente, que va a venir que va a venir, un segundo, esto, ¿dónde paso? Listo. Así, y va a venir así. Ok. Si es menor que 0, entonces va a venir acá, va a arrancar desde acá, se va a distorsionar con zeta y luego va a seguir a favor con eta, perdón, y luego va a seguir a favor de eta. ¿Ok? Y el otro vector propio, pues sí ya pues sería zeta, es decir, este. Entonces, si es así, entonces simplemente ustedes pueden graficar las todavía. Por ejemplo, si es menor que 0, significa que esto va a tender acá. Va a tender todo a 0, ¿no? Y va a ser convergente, pero de esta forma, ¿ok? Si eso es por el contrario, entonces lo que va a pasar es lo siguiente, va a venir desde acá, si esto es eta y esto es zeta, va a venir desde acá, se va a distorsionar y luego va a venir hasta acá y va a tener todo hacia el infinito. Ok, sí. Sí, y este sería para R1 igual a R2 y mayor que 0. Y listo. Así es como se grafica básicamente para valores propios repetidos. Ahora, si fuera para valores propios complejos, ahora este sistema de acá que ya no nos sirve. No, ahorrar todo esto. Listo. Y si fuera para valores propios complejos, digamos que R va a ser igual a A más o menos y B. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. Digamos que el punto crítico me dio, por ejemplo, acá. Y entonces, esto va a ser Y, esto va a ser X. Y entonces, aquí básicamente lo que toca hacer es, si A es mayor que 0, ¿cierto? Y estamos tomándolo
Un segundo. Sí. No, Andrés, bien, es que, perdón, es que estoy un poco distraído hoy. Es que eso lo expliqué en la monitoría anterior. Eh, cierto. Listo, sí. Si A es mayor que cero y estamos tomándolo con la parte compleja positiva, es decir, con B mayor, o sea, con esto mayor que cero, ¿cierto? Entonces, bueno, es decir, esto puede ser igual, bien, mejor. Si es igual que cero, mayor que cero, perdón, entonces básicamente lo que va a pasar es que va a tender va a girar hacia la derecha. Uy, ¿dónde está? Perdón. Que, si es mayor que cero, entonces va a ver, si es mayor que cero, y la estabilidad, es que, me confundí un poco porque es que, yo sé que gira a la derecha, pero, ok, ve, a ver, sí, no, sí, ya me acordé. Si es mayor que cero, básicamente va a girar así, básicamente va a girar, es decir, siempre va a arrancar siempre va a arrancar desde el centro y va a girar así. Si A mayor que cero. Si A es menor que cero, entonces lo que va a pasar es que Yx entonces va a ser exactamente lo mismo, pero va a tender hacia el centro. ¿Ok? Va a tender hacia el centro. Listo. Esto es así y esto es así. Sí. Listo. ¿Y qué pasa si A es igual a cero? Bueno, pues si A es igual a cero, lo que va a pasar es que simplemente va a quedar un ciclo, ¿ok? Simplemente va a girar así. Y ya. Entonces, esto se llama un punto, esto se llama un cicloide convergente, perdón, divergente, este sería divergente, ese sería un cicloide convergente, ese sería un ciclo. Entonces se llama un comportamiento cíclico. Entonces este sería un ciclo de divergente, un ciclo de convergente y un comportamiento cíclico. Y ya, básicamente eso sí les da valores propios complejos. Estoy pena la enredada ahí. Es que a veces me enredo es porque no, por lo general, digamos, se grafica, decir, en ese sentido, pero a veces no se grafica en ese sentido. O sea, en ese sentido, por ejemplo. Pero digamos que siempre se grafica en ese sentido porque como son valores complejos conjugados, entonces va a dar lo mismo. Y pues la estabilidad va a ser exactamente la misma, ¿no? No nos interesa saber eso. Entonces simplemente se grafica así siempre. Ok. Esto sería para A mayor que cero. Este sería para A menor que cero. Este sería para A igual que cero. Sí. Ok. Listo. Entonces sí tienen esta forma de este valor propio, ¿ok? Listo. Ok. Entonces, hasta ahí llega como toda la teoría de plano de fase. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, quieren tratar algo más de plano de fase. Sí, ahí me pegó un rayito un poquito porque o sea, digamos, no tanto por la estabilidad, sino porque a veces no comprendo muy bien, digamos, cómo funciona si es para acá o, por ejemplo, para acá, ¿sí me entienden? Pero igual, eso es de lo mismo porque ambos van a ser divergentes, entonces no importa para dónde lo grafiquen, ¿sí me entienden? Porque básicamente siempre vamos a tomar la parte positiva y digamos como son complejos conjugados, pues entonces va a decir no importa, no va a importar, ¿ok? Básicamente no va a importar para dónde gire porque son complejos conjugados. Lo que importa es si es divergente o convergente, ¿no? Eso es lo que sí importa.
Ok, listo. Entonces vamos a pasar, si quieren, a Lyapunov. Segundo. Entonces, Lyapunov es un método supremamente denso, digámoslo así, como tiene que ver con mucho con cálculo vectorial. Pero, digamos, aquí lo vamos a resumir a hacer de la forma más sencilla posible. Entonces, básicamente lo que toca hacer es lo siguiente. Tenemos un sistema de x de t igual a f de xy y un sistema de y de t igual a g de xy, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que toca hacer? Diseñar una función b, que esto es vectorial, pero lo pasamos a forma escalar, ¿ok? Esto simplemente, esto es vectorial, pero lo pasamos en forma escalar. Y básicamente esto va a ser de la forma a por x cuadrado más c por y cuadrado. Fíjense que hay veces que meten ahí en la mitad de estos dos. Hay veces que meten en la mitad de estos dos un b. Pero digamos que al final vamos a terminar diciendo que b es igual a 0. Entonces al final como que no importa mucho ese b. No importa mucho ese b. Pero digamos que puede pasar de dos formas y igualmente hay un teoremita que te toca tratar, ¿listo? Entonces, digamos que se puede pasar de ambas formas, pero pues por lo general se hace de esta forma para simplificar los cálculos, ¿ok? Porque pues de esta forma se sale un poco más largo. Listo, vamos a suponer esta función y vamos a decir que b' o la derivada escalar de esto, básicamente va a ser el gradiente, ¿no? Y por gradiente me refiero a regla de la cadena. Entonces simplemente va a ser 2ax por dx dt más 2cy por dx. Bueno, mejor de forma general. Va a ser entonces la derivada parcial de b con respecto a x por dx dt más la derivada parcial de b con respecto a y por dy dt. ¿Ok? Se dice que se cancelan estos dos y me queda simplemente con respecto a la derivada con la t, por eso se me arregla la cadena, ¿ok? Y listo, entonces hacemos esto. Y una vez tengamos esto, vamos a definir dos cositas. Entonces, primero, primero, esto va a salir algo raro, pero tenemos que tener la forma siguiente. Digámoslo así, como un A, o sea, tenemos que separar las constantes, como factorizarlas, ¿ok? Entonces vamos a tener un A por algo, más un B por algo, más un C por algo, ¿cierto? Por algo, y ya. Entonces, aquí lo que tenemos que verificar es que lo siguiente. 4a por c menos b cuadrado tiene que ser igual, o sea, tenemos que verificar qué pasa si es mayor o menor que 0. Digamos que yo supongo que es mayor que 0, entonces si es mayor que 0, significa entonces si esto es mayor que 0, entonces miramos que esto para dónde va a tender, si es positivo o negativo, ¿no? Entonces significa, si esto me da negativo, significa que, o sea, es decir, si esto de acá me da negativo, digamos que no mentira, digamos que me da positivo, significa que mi B' va a ser positiva definida. Y tenemos que también verificar en qué pasa si en el B.
Entonces, ¿qué pasa es decir, si pasa si evaluamos esto en el B? Entonces, ¿qué pasa si, digamos, si me da positivo? Entonces, si me da positivo, positivo, un segundo, era, definidas, a ver, si B es negativa, si B es positiva, es negativa. Si para todo, no me acuerdo si es que pasa si era positiva, positiva, creo que no se podía. Ok, ¿cómo si? ¿En qué parte? ¿En qué parte? O sea, qué parte te parece? O sea, por eso, o sea, es decir, toca hacer, es decir, tenemos esta función que es una función que depende de x, y, ¿cierto? Pero entonces, si hacemos la derivada con respecto al tiempo, de esto toca hacerlo correcto a la cadena, ¿cierto? Es decir, la derivada de... Yo te hago un ejemplo, estoy explicando la teoría nomás. Ahorita hago un ejemplo, va a ser más sencillo. Sino que no me acuerdo si estaba positivo y positivo, creo que no me acuerdo qué daba. Se define que decirse para decir entonces si esto sí es positivo y es definida positiva. Ah, bueno, ok, ok. Se concluye que bueno, listo, listo, listo. Vale. Ok, sí, entonces aquí voy a graficar, listo, listo. Aquí si es positivo, esto significa que es inestable siempre. Entonces voy a borrar todo y vamos a decir, entonces vamos a hacer una tablita. Digamos, si B' es positiva y B es positiva, entonces esto me va a dar inestable. Es que una mi letra es horrible. Inestable. Si B es negativa y B es positiva, o sea, si B' es negativa, perdón, y B es positiva, eh, es estable. Estable. Pero, si aquí hay otra cosa, si B es negativa, o sea, esto, es que, mejor dejémoslo así. Es que aquí hay dos cosas. O sea, esto se divide en dos cosas. La primera es que si B es positiva definida, no. Es decir, si es definida positiva. Bueno, mejor así. Es que es mejor así, mejor así. Si B' es definida negativa, ¿qué quiere decir? Que va a ser, es un punto estable. Perdón, es un punto, es un punto asintóticamente estable. No, sí es positivo, sí, asintóticamente estable. Es asintóticamente estable. Pero si B' es semidefinida, entonces significa que va a ser estable. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir que sea semidefinida? Que básicamente va a incluir el cero. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser menor igual que cero. Y esto va a ser menor que cero. ¿Ok? Eso va a ser básicamente la cuestión. ¿Cierto? Sí.
Sí, sí. Semidefinida. Sí, sí, sí. Sí, sí. Listo. Entonces, semidefinida si es menor que o igual que cero o definida si es menor que cero. Listo. Ok, listo, ya. Entonces, entonces básicamente esa es como la teoría, digamos que es un poco enredada, pero básicamente si uno lo hace como un ejercicio va a ser muy sencillo de entender. Entonces aquí tengo preparado un ejercicio. Digamos que tenemos ahí están los del profesor, me pidieron que aquí está algunos del profesor. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, ¿cuál es el profesor? Es que esto, perdón, un segundo. Me quito esto. Es que, Dios, no puedo. Ya. Entonces, a ver, del profesor, ¿dónde está esto? Ya poner. Listo, entonces digamos que, bueno, voy a hacer uno del libro y el trago del profesor, ok, para hacerlo más sencillo. Digamos que tenemos yo te preparé este. Que tenemos, bueno, este es el segundo punto del libro, y me dicen que esto es igual a menos un medio. O sea, es decir, bueno, esto es dx dt igual a menos un medio de x al cubo más 2xy al cuadrado. Y de y de t es igual a menos y al cubo. No, horrible. No, es que si fuera presencial sería mucho más sencillo hacer esto. Menos y al cubo. Ok. Listo, entonces, básicamente lo que toca hacer es lo siguiente. Lo que ya he dicho antes. Primero planteamos la ecuación para simplificar los cálculos. Igual a ax al cuadrado más by al cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué pasa si derivamos, qué pasa si derivamos esto con respecto a x? Entonces, bx, aquí vendría siendo igual a 2ax, ¿cierto? Y by igual a 2by. Listo. Era Y, CY, ¿no? CY cuadrado, ah, ¿no? bueno, aquí sí, perdón, serie. Gracias. Ok. Entonces, b', ¿qué sería? A 2ax por menos un medio de x al cubo más 2xy al cuadrado, ¿cierto? Más 12y por menos y al cubo, ¿cierto? Y listo, entonces aquí tengo que repartir todos los términos, entonces simplemente me queda que b es igual a, bueno, 2ax por menos un medio de x, entonces sería menos ax al cubo, ¿cierto? O sea, este por este y este por este. Y 2ax. Profe, ¿eso no sería x al cubo? Sí, x al cubo. No, o sea, en el de arriba. ¿Dónde? X al cubo. Uy, qué pena, gracias. A ver, entonces aquí sería x a la 4. Ok, listo. Y acá por el otro sería 2ax por 2xy, entonces sería 4 a x al cuadrado por y al cuadrado, ¿cierto? Y acá simplemente sería menos 2c por y a la 4. Y listo, ya tenemos entonces
mis dos funcioncitas, que es lo que queremos sacar, ¿no? Ese es el primer paso, básicamente sacar las dos funcioncitas, que sería, ya tenemos esta primera función, ya tenemos que b' es igual a menos ax a la 4 más 4ax al cuadrado. Uy, esto es y al cuadrado, porque pusiste la 4 más. Por y al cuadrado, ¿cierto? Menos 2c por y a la 4, ¿cierto? Ok, listo, entonces ya tenemos las dos funcioncitas. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es verificar si esto es, digamos, si el 0 va a estar incluido o no va a estar incluido en esta función, ¿cierto? Es decir, el punto 0, 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que fíjense que, o sea, este punto era simétricamente estable. Y si es simétricamente estable, era... Si es simétricamente estable, era porque... ¿Dónde está? Es definida negativa, definida... Sí, claro. Y esto era simétricamente estable. Okay. Ok, listo. Entonces, fijemos que el punto 0, 0 ¿está incluido o no está incluido en esta función? Fíjense que no está incluido, que va a ser siempre mayor que 0, porque todo está elevado a un número par, ¿no? X a la 4, X al cuadrado más por Y al cuadrado, y X por Y a la 4, ¿no? Entonces, como todo está elevado a una potencia par, entonces significa que esto siempre va a ser o menor que 0, o sea, decir, esto siempre va a ser diferente de 0, ¿sí me entienden? Eso siempre va a ser diferente de 0. Quiere decir que el punto 0 no está incluido en la función p'. Quiere decir que esta es definida estable, ¿cierto? Perdón, definida negativa, ¿ok? Definida negativa o definida positiva, yo no sé. Pero yo sé que el punto 0 ya no está incluido. Y como el punto 0, 0, el punto 0 ya no, 0, 0, bueno, 0, 0. Como el punto 0, 0 ya no está incluido, entonces significa que ya no va a estar, ya no va a ser semidefinida, sino definida lo que sea, definida o positiva o definida negativa. Ahora tenemos que verificar si es definida positiva o definida negativa. Listo. ¿Cómo hacemos para verificar si es definida positiva o definida negativa? Bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer es hacer el teorema que hicimos antes, pero en ese caso, fíjense que todavía no podemos. O sea, sí podemos teóricamente, pero de hecho hay que hacer una sustitución primero porque B tiene que ser de la forma ax al cuadrado más bxy más cy al cuadrado. Tiene que ser algo de esta forma. Entonces, como en este caso, como tenemos, es parecida, ¿no? Pero tenemos que hacer unas pequeñas sustituciones para que quede de esta forma, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer unas pequeñas sustituciones. Vamos a decir, por ejemplo, que voy a hacer las sustituciones acá arriba. Entonces, vamos a decir que u es igual a x al cuadrado. B va a ser igual a y al cuadrado. Vamos a decir que alfa es igual a menos a. Uy. Vamos a decir que beta es igual a es igual a 4a. Y vamos a decir que gamma va a ser igual a menos 2c. ¿Listo? Entonces, si ya sabemos todo eso, entonces vamos a reemplazarlo. ¿Y qué me va a quedar? Aquí reemplazado sería entonces alfa por u al cuadrado, ¿cierto? Más beta por u por b más gamma por b al cuadrado. Listo, entonces ya tenemos la forma que queríamos, haciendo esas sustituciones que acabo de hacer. Listo, ahora hacemos básicamente por un teorema que está en el libro. Básicamente hacemos lo siguiente. Vamos a decir que, ¿dónde está? Sí, que 4 veces el primero por el último menos el segundo al cuadrado
Vamos a ver si es mayor o menor que 0, ¿ok? Supongamos, hay que suponer algo, supongamos que es mayor que 0, por ejemplo. Entonces, para que sea mayor que 0, ¿qué pasa? Que alfa y gamma tienen que ser mayores que 0, ¿cierto? Y pues obviamente tienen que ser mayor que beta al cuadrado, pero entonces tienen que ser mayores que 0. Y si son mayores que 0, entonces significa que esperen, si ok, o sea, decir, tiene que ser mayor que 0, ¿sí? O sea, decir, como que, un segundo, es que me confundí aquí, alfa tiene que ser, un segundo, creo que lo copié mal. A ver, sí, ok, un segundo, a ver. Bueno, mejor pongámoslo así. Toma aplicamos este experimento. Digamos que sí, A es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues, sí, o sea, es decir, si A es mayor que 0 y C es mayor que 0, digamos, vamos a aplicar el teorema ahora sí. Bueno, ¿qué va a pasar? Básicamente, si como, un segundo, ¿dónde está el borrador? Digamos, si A mayor que 0 mayor, y entonces eso significa que alfa tiene que ser menor que 0, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que en esta cosa, estoy subrayando acá, son signos negativos. Entonces, para que alfa sea mayor que 0, para que A sea mayor que 0, alfa tiene que ser menor que 0. Y si C es mayor que 0, entonces significa que gamma tiene que ser menor que 0 también, ¿no? Eso es lo que está tratando de decir. Entonces, otra así. 4 veces el primero por el último menos el segundo al cuadrado igual a 0. Entonces, si repasamos, ¿qué va a pasar? Que 4 veces, 4 veces A, ¿cierto? Entonces será 4 veces A por 2C, ¿cierto? Menos beta al cuadrado, que sería 4 veces A, 4 veces beta, perdón, beta al cuadrado sería esta al cuadrado, que sería 16A, igual, perdón, mayor que 0. Yo creo que sea mayor que 0, o no sé, yo no sé, digamos que sea mayor que 0. ¿Qué pasa? Entonces, aquí lo que tengo que suponer es si esto pasa, ¿no? Si A es mayor que 0, si es mayor que 0. Entonces, si esto pasa, entonces básicamente si despejamos esto, básicamente lo que va a quedar es que C tiene que ser mayor a 2A, ¿cierto? Ok, pero ¿qué pasa? Fíjense que aquí la suposición de C no era necesaria, porque esa suposición no era necesaria, porque si A es mayor que 0, entonces C es mayor que 0, ¿cierto? Porque aquí se cumple esta condición. Si A es mayor que 0, C es mayor que 0. Entonces, si pasa que pasa, si A es mayor que 0, mayor que 0, entonces significa que como ambos son positivos, entonces la B' va a ser positiva. No, al contrario, perdón. Si ambos, o sea, si esto se cumple, entonces significa que B' va a ser negativa definida. Esto ya es con tablitas. Si esto pasa, ¿no? Porque fíjense que si son positivos, ¿qué va a pasar? Fíjense que esto va a dar negativo y esto va a dar negativo, ¿cierto? Si da negativo y negativo, significa que esto va a ser negativo definido.
Sí, o sea, eso es un poco raro de entender, es que hay que hacer muchos ejercicios. Pero bueno, digámoslo así. Si A es mayor que cero, volvamos de nuevo. Si A es mayor que cero, entonces significa que alfa es menor que cero. Y esto, entonces digamos que tenemos que hacer esta cosita de acá. Y si si esto se cumple, entonces significa que A, es decir, es decir, si C es mayor que 2A, significa que C es positivo y A es positivo. Pero como aquí esos coeficientes son negativos, entonces significa que esta función B' va a ser negativa definida. Es que si este método es demasiado raro, o sea, hay que hacerlo, es muy abstracto. Pero básicamente lo que toca hacer es definir, es simplemente, repito los pasos por si no quedó claro, hay que definir básicamente si A es positivo o negativo. Entonces, si es positivo o negativo, entonces vamos a definir qué pasa con esta condicioncita, con esta teoremita de acá. Y si es positivo o negativo, entonces fijémonos que esto va a dar negativo definido, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que son los coeficientes negativos. Ok, entonces ya sabemos que B' es negativo definido, y entonces ahora vamos a evaluarlo en esta última, fíjense. Bueno, vamos a borrar todo esto. Listo. Como ya sabemos que B' es negativa definida, y ahora vamos a verificar qué pasa si A es positivo. Entonces, si A es positivo, entonces significa obviamente que C es positivo. Y si A es positivo y C es positivo, significa que B va a ser simplemente positiva definida, ¿no? Entonces ya sabemos que B' va a ser positiva definida y B' va a ser positiva, perdón, negativa definida. Entonces esto va a ser, solamente nos importa que eso sea definida, ¿no? Y si se cumple esto, entonces según tablitas, esto va a ser un punto 0, 0. Va a ser un punto asintóticamente bueno, asintóticamente estable. ¿Ok? Es raro, es raro. Es raro, pero fíjense, ¿cuál es la metodología? Decir que plantear qué pasa si A es positivo. Entonces, ¿qué va a pasar con C? ¿Qué me va a pasar con C? Y si es positivo, ¿qué va a pasar con C? Y si, entonces, es decir, o sea, decir si es positivo, ¿qué va a pasar con C? Entonces, va a decir que C va a ser menor o mayor que 0. Y si eso pasa, entonces básicamente lo que vamos a decir es que cómo va a quedar los signos acá, ¿cierto? Si esos signos van a quedar negativos, entonces va a ser negativa definida. Si estos signos van a quedar positivos, van a quedar positiva definida. Y si es positiva definida, pues hacemos lo que dije antes. Si es positiva definida, pues básicamente va a quedar, va a ser un punto inestable. Si esto es negativa indefinida, es decir, negativa semidefinida, perdón, va a ser un punto estable. O sea, no asintóticamente, sino un punto estable. Y si es negativa, y si es negativa definida, va a ser asintóticamente estable. Y listo. Pues básicamente toca hacer todo eso. Vamos a hacer otro ejercicio mejor para tenerlo bien claro. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, uno del profesor. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el primero. O mejor el último, que es el último, que está un poco más sencillo. Listo. Entonces, el profesor dijo que era dx dt igual a qué? A menos x al cubo más 2y al cubo, ¿cierto? Y dy dt igual a menos 2xy. ¿Me alguien está hablando? Ah, si alguien está hablando, pues no. Ah, no he visto la pregunta. Sí, es asintóticamente estable porque como todo era estable elevado a la 4 y al cuadrado, entonces básicamente no era asintóticamente estable porque nunca estaba incluido el 0, 0, ¿sí entiendes? Nunca va a estar el 0, 0 ahí metido. Ok. Listo, entonces el profesor dice que es
que este punto es estable. ¿Qué pasa para que sea estable? Para que sea estable tienen que ser ambos menores que 0. ¿Listo? Perdón, para que sea estable, perdón, tiene que ser, perdón, qué pena. Para que sea estable tiene que ser b mayor que 0, o sea, el profesor dice que ese es estable. Entonces, b tiene que ser mayor que 0 y b tiene que ser menor que 0, semidefinida. Semi, para que sea estable. ¿Ok? Listo, entonces, ¿no se ve? ¿No se ve x de t? Ok, vale. Es este, ¿no? Entonces vamos a hacer todo el proceso con otro color. Listo, entonces, ¿qué hay que hacer primero? Plantear la funcioncita. Entonces, ax al cuadrado más cy al cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo mismo. Bx va a ser igual a 2ax, by va a ser igual a 2cy, ¿cierto? Y ahora básicamente vamos a hacerlo, la vamos a hacer b', entonces básicamente va a ser 2 de y. Uy, sí, perdón, al cuadrado. Gracias. Todo al cuadrado. ¿En qué caso uso la función con el bx y y? Pues cuando lo digan. Básicamente, estoy seguro que el profesor va a decir, use ax al cuadrado c al cuadrado, o use ax al cuadrado más by al cuadrado más c al cuadrado. Es que eso otras cosas son un poco el tanteo, la verdad. Pero por lo general se usa ax al cuadrado más c al cuadrado, por lo general. Pues yo siempre uso ax al cuadrado más y al cuadrado, la verdad. Listo. Entonces, ax, 2ax por, bueno, 2y al cubo menos x al cuadrado, ¿cierto? Más 2cy por menos 2xy al cuadrado. Ok. Listo, entonces tenemos este sistemita, entonces repartimos factores. Esto va a ser igual a 4a 4a, vamos a dejarlo de esta forma mejor porque es muy sencillo de ver. Menos x al cuadrado más 2y al cubo. Listo. Entonces, 2ax, este no fue el mismo que hice, no, esto es diferente. 2ax, 2ax menos, ¿cierto? 2ax menos negativo. Eso es al cuadrado, ¿cierto? Esto es el cubo, ok, fuck. Ya, ahora sí. Esto es el cubo, ok. Listo. Ok, un segundo, otra vez. Entonces, esto es al cubo, entonces significa que esto es al cubo. Sí, al cubo, ok. Listo. Entonces, será 2ax. Entonces sería aquí menos 2ax a la 4 más 4a. 4ax por y al cubo, ¿cierto? Más, sí, ¿cierto? Sí. Sí, es que no, ya. Sí, es así, es así. Sí, no, es que hay como hay tres, me confundo, como si fuera el primero y es el segundo, es el tercero, ok.
Bueno, listo. Entonces, ahora más 2CY, bueno, aquí es negativo. 12y al cubo por x, ¿cierto? Listo. Ok. Entonces, fíjense ahora. Listo. Profe, ahí no sería menos 4CY. Uy, sí, perdón, es 4. Perdón. Estoy un poco malo con el ejemplo hoy. La verdad es que estoy un poquito enfermo. Estoy un poquito con gripa, pero listo, no importa. Listo. 4 menos 4cx y al cubo. Entonces, fíjense, ahí por teoría, ¿esto va a ser definido o semidefinido? Lo que sea. O sea, va a incluir, o sea, decir, va a ser, digamos que es o positivo o negativo, no importa, no sabemos. Pero va a ser semidefinido o definido, ahí por teoría. Profe, ¿sería semidefinido? Semidefinido, perfecto. ¿Por qué? Porque básicamente tienen que el 0,0 sí está incluido, ¿no? Porque aquí tenemos potencias al cubo, ¿no? Y tenemos cosas acá, entonces el 0,0 va a estar incluido, perfecto. Entonces, significa que va a estar semidefinido. Ok. Entonces, como va a estar semidefinido, entonces simplemente vamos a hacer los reemplazos. Entonces, vamos a decir un reemplazo. Vamos a hacer que el primero, bueno, bueno, pues primero vamos a hacer, ajá, sí. Ujú. A ver, dice el cubo. A ver. 4A, 2A. Sí. Listo, entonces vamos a decir entonces que menos 2A. Sí, o sea, es decir, el primero, vamos a suponer que A es mayor que 0. Supongámoslo nomás. Entonces, ¿qué pasa? Si A es mayor que 0, entonces significa que el primero, que sería menos 2A, ¿cierto? Por el último, que sería menos 4C, menos el segundo al cuadrado, que sería 16A, al cuadrado. Digamos que es mayor que 0, menor que 0. Digamos que es mayor que 0, por ejemplo. Entonces, para que sea mayor que 0, entonces, ¿qué va a pasar? Que 8A por C menos 16 al cuadrado mayor que 0. Entonces, si esto sucede, entonces significa que 16, bueno, significa que C, no, perdón. Sí, ¿sí? Eso es 16. Ah, no, mentiras. Sí, sí, sí. Que C va a ser igual, va a ser mayor que 2A. Y si C es mayor que 2A, y si yo supuse que A es mayor que 0, entonces C es mayor, tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? Como C es mayor que 2A, entonces, ¿qué va a pasar? Que fíjense que aquí, como aquí tengo signo negativo, aquí tengo signo negativo, entonces Profe, significa que sí. qué pena. Es que me puedes volver a repetir de dónde salió el 8 a C. De hecho, es desde la primera línea que A es mayor a 0. Es que me perdí desde ahí, lo siento. Dale, no te preocupes. Vamos a suponer primero que A es mayor que 0. Supongámoslo. ¿Ok? Es una suposición nomás. Si es mayor que 0, entonces yo hago el teorema del libro, que es el, ya te digo cuál es. El teorema 9.6.4. Ustedes van al teorema 9.6.4. Y ahí les va a decir cómo se aplica ese teorema. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede ahora? Sí, 2x al cubo 4.
Ok, entonces va el teorema 9.4 del libro y les va a decir que el primero, básicamente, digámoslo así, que b' va a ser igual a ax al cuadrado más bxy más cy al cuadrado, y les va a decir entonces que si el primero por el último menos el segundo al cuadrado es mayor que cero, o menor que cero, dependiendo de... Bueno, es decir, eso tiene que ser mayor siempre que cero, ¿cierto? Tiene que ser siempre mayor que cero. Fíjense que en el teorema 9.4 tiene que ser mayor siempre que cero. AC debería estar multiplicado por 4. Uy, perdón, sí, 4. Listo, entonces 4ac menos b al cuadrado tiene que ser siempre mayor que cero. Esto es obligatorio. Y como esto es obligatorio, y suponiendo que a es mayor que cero, entonces tenemos que verificar cuánto ac, ¿cierto? Que c, cuánto nos da c. Entonces, fíjense que c, en ese caso, pero para este caso, esto sería para, es decir, esto que estoy planteando acá sería con un caso generalizado, ¿no? Pero fíjense que, o sea, que aquí había una cosa rara acá, menos 2ac, menos 2a. Esto es, no, perdón, era acá, menos 2a, 4a y menos 4c, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo dije que el primero por el último, que sería, ok. Bueno, pero, bueno, no importa. Sí, sí, sí. Pero un momento, voy a escribirlo todo de nuevo, que está muy enredado eso acá. Así lo con otro color mejor. Entonces, ustedes van al teorema 9.6.4 y les va a decir que entonces, básicamente, voy a escribirlo con otro color, que 4 veces el primero por el último menos este al cuadrado, que sería 16a al cuadrado, tiene que ser mayor que cero. Entonces, así hacemos 16 y sería 16 por 2, 32, ¿no? Entonces 32 a por c menos 16 a al cuadrado mayor que cero. Fíjense que entonces ahora 2c tiene que ser mayor que a, ¿cierto? Y como 2 es mayor que a, y hemos supuesto que a es mayor que cero, entonces significa que entonces c es mayor que cero. ¿Sí eso está claro? Para la persona que preguntó, ¿sí quedó claro eso? Sí, profe, sí, señor. Ok. Listo, entonces como ya sabemos que esto es igual a cero, esto es igual a cero, fíjense que acá, si a mayor que cero y c mayor que cero, entonces esto va a estar semidefinida negativa. ¿Sí está claro por qué? Porque fíjense, esto es negativo, y como hemos supuesto que esto es positivo, entonces va a quedar negativo. Entonces significa que entonces, vamos a borrar esto. Significa entonces que B' es negativa semidefinida. ¿Listo? Y como es negativa semidefinida, ahora vamos a verificar qué pasa con B. Y fíjense que acá en B, si A es positivo y C es positivo, significa que B va a ser siempre positiva definida. ¿Y esto qué significa? Que va a ser estable. ¿Sí se entendió? ¿No está el chat? Mazo, ok. Bueno, ya se va a acabar el tiempo. Vamos a hacer algo. Voy a pasar a métodos numéricos y les voy a pasar solución de más ejercicios de esto para que vean las soluciones y pues las estudien ahí, si les parece. ¿Cómo así? Porque B al cuadrado menos 4c. ¿Por qué? O sea, porque Gabriel González, porque dice que es B al cuadrado.
No, pero, pero fíjese, yo le dije, fíjese, vaya al libro y fíjese en el teorema 9.6.4. Y ahí fíjese, por eso. Es que el libro está así, por eso es que lo hacemos así. Porque eso se lo inventó Lyapunov y pues hay que hacerle caso a Lyapunov. Ok, sí. Entonces, por esa teoremita, ¿no? Esa teoremita es como el más importante de todos, ¿ok? Con eso podemos saber todo. Listo. Entonces, para los que no hemos tenido que es que este teorema es muy raro, la verdad. Es raro. Así que, la verdad, yo cuando vi pues no me lo enseñaron. Yo lo aprendí después y pues eso es muy raro. O sea, la verdad, nunca, no es muy útil que digamos, pero el profesor se le dio por meterlo. Yo creo que no va a poner nada muy raro de esto, va a poner algo así muy sencillito, algo por ahí un punto, pero no creo que va a poner nada raro de esto. La verdad es que es algo complicado, la verdad. Eh, pero de todas maneras, voy a hacer ejercicios de esto, los voy a pasar a PDF y les voy a mandar soluciones para que pues estudien ahí, pues cualquier cosa me preguntan por WhatsApp porque es que ya se acaba el tiempo. Entonces, va a hacer ejercicios y se los mando por WhatsApp, pues se los subo a su cubo, ¿ok? Vale, después que quiero pasar directamente con métodos numéricos. Ok. Listo, entonces vamos a parar acá y voy a parar de compartir acá y voy a compartir MATLAB. Listo. Ahí se está viendo MATLAB. Sí, señor. Ok. Listo, entonces vamos a hacer primero el método de Euler, ¿ok? Entonces, para el método de Euler, ¿cómo se hace? Ok. Para el método de Euler, primero tenemos que, por ejemplo, mejor primero lo comparto primero esto. Entonces, primero vamos a tratar con método de Euler. Para el método de Euler, ¿qué hay que hacer? Primero, vamos a definir cuántos pasos queremos hacer, cuántas iteraciones. Entonces, hay que definir las iteraciones, hay que definir en cuál punto quiero evaluarlo, es decir, el TF, y en cuál punto arranco, el T0. ¿Listo? Tengo que saber esas tres cosas. Entonces, con esas tres cosas, podemos calcular el Tn y el Yn. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero, con esto primero podemos calcular el delta T. ¿Y cuál es el delta T? Si podemos calcular eso, ¿ok? ¿Cómo se calcula el delta T? Delta T es igual a T final menos T inicial sobre el número de pasos. ¿Listo? Esa sería delta T. Una vez calculado delta T, Tn va a ser igual a T0 más n pequeña, que ese es el número de iteración, ¿cierto? El número de iteración por delta T. ¿Listo? Y sabiendo de esto, ya podemos sacar Yn. Entonces, Yn más 1, aquí vendría siendo igual a Yn sí, o sea, es decir, sí, mejor así. A Yn más delta T por, bueno, sí, bueno, digamos que Y' es una función que me depende de T y X. Perdón, de T y Y. De T y Y, de X. Es una función que depende de T y Y, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, Y' igual a T al cuadrado más 2Y, por ejemplo. Esto, analíticamente, digamos que tiene solución. Tiene solución, pero digámoslo que es que queremos aproximarlo por estos métodos. Entonces, digamos que Y' es una función que me depende de T y Y, ¿no? Entonces, si esto es así,
Entonces digamos que este CF entonces va a ser básicamente evaluado en YN, TN, ¿ok? Y esa sería básicamente, entonces ya básicamente Y en N mayúscula va a ser la solución para la Y analítica evaluada en el punto final. Y esto es como sabemos cuál va a ser el resultado en un cierto punto de la solución de la analítica. ¿Sí está claro lo que acabo de hacer? ¿Sí está claro lo que acabo de hacer o hay una duda? La Y' de abajo, ¿qué dice? P al cuadrado más ¿qué? ¿Dónde hay un T al cuadrado? Ah, ok, ok. No, es que esto me lo inventé, esto me lo inventé. O sea, esto me lo inventé, o sea, esto puede ser cualquier cosa. Eso es una función que depende de Y. O sea, esto es inventado, pero no miren, no miren esto. No, no, sí, no miren esto, o sea, esto no importa. Esto no importa. O sea, esto me lo inventé. O sea, Y es una función, Y' es una función que depende de T y Y. ¿Ok? O sea, eso me lo inventé. O sea, solamente era para mostrar un ejemplo. Listo. Pero entonces, ¿lo demás sí está claro? O sea, en la teoría como tal, lo que vamos a hacer. Ok. Profe, yo siempre tengo una pregunta. Sí. Cuando dice ahí que yn más 1 igual a yn, ese yn me lo dan, lo calculo, ¿qué hago Ese con ese yn, yn? sí, ¿sabes que es una función recursiva? Una función ¿Perdón? recursiva, ¿sabes que es una función recursiva? No. Por ejemplo, que Y es una función que me depende de Y también. Es una función recursiva. Entonces tendríamos que tantear un Y para sacar, o sea, tenemos que tantear un Y en cierto punto para sacar el Y en otro punto. ¿Sí está claro? O sea, como, Ok. entonces primero, lo que primero toca hacer es lo siguiente. ¿Cómo sacar ese YN? Porque es que fíjate que YN, en el siguiente paso, este YN se va a convertir en YN más 1, ¿sí me entiendes? Y esto va a ser YN más 2. Y luego el siguiente paso va a ser YN más 2 y luego va a ser YN más 3, ¿sí me entiendes? Entonces, básicamente, este YN, toca para un primer paso, entre Y de 1, va a ser igual a Y, es decir, tiene que ser evaluada es decir, por condiciones iniciales. Tienen que dar una condición inicial, básicamente. Y evaluado en 0 igual a 1, por ejemplo. Entonces, básicamente, Y0, es decir, ¿cómo explicarlo? Hay que hacer un vector, básicamente, eso es lo que va a hacer en MATLAB. Esto va a ser un vector, esto va a ser un vector, ¿cierto? Donde básicamente va a ser, va a llegar a hasta 40 pasos. Esto va a ser, bueno, 40 no, n pasos. Pero su primera entrada va a ser Y0, que es la condición inicial. Y0, entonces va a ser Y evaluado en 0, o Y evaluado ante 0, perdón. Sí, mejor. Ah, listo, listo. Sí, profe, sí. Y0 igualaba, es igual, es Y igualaba ante 0, ¿ok? Por condiciones iniciales. Y T0 también es T0, ¿sí me entiendes? O sea, ese T0 va a ser ese T0 acá. ¿Listo? Sí, sí, Entonces, señor. ok. Ahora vamos a pasar a MATLAB para hacerlo pues de forma práctica. Listo, entonces en MATLAB vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a hacer lo que hacemos ahorita. Entonces primero, primero hay que definir una función, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer alguna que dejó el profesor, por ejemplo. Vamos a hacer alguna que dejó el profesor. Por ejemplo, el ejercicio, por ejemplo, entonces voy a plantar por acá. Y' igual a T más Y. Y0 igual a 3. Ok, listo. Entonces, el profesor nos dejó este por límite.
Y', Profe, yo tengo una pregunta. Siendo así este tema, ¿cómo nos van a evaluar eso, o sea, en el parcial? Porque no veo tengo que ni todo idea. se está haciendo, o sea, no sé qué onda. Ahí sí no tengo ni idea. Ahí sí ya, pues no, el profesor nunca me dice cómo hacer las evaluaciones. Ok. De que decir el profesor tendría que hacer cualquier cosa. Pero supongo que les dejará, por ejemplo, tenga tal función o tal punto, aproxímelo. Y ya. Entonces les da ABC, ABCD, por ejemplo. Ah, bueno, pues es que yo odio Excel, o sea, a mí no me gusta Excel. Pero pues lo que les digo, yo le paso este código de MATLAB pues, para que lo estudien. O pues para que ya directamente pongan los datos y ya, ¿no? Ok. Entonces, lo que supongo es que el profesor va a decir, tal ecuación diferencial, ta. Por ejemplo, la que tengo acá. Y y en 0 es igual a 3. Entonces les va a decir, ¿tiene esa ecuación diferencial? Y, perdón, tengo su diferencial y básicamente aproxímala. Entonces le va a decir A 3.11, B 3.50 o cosas así. Supongo que eso es lo que va a hacer. Ah, pero ahí dice que queremos evaluarlo en. Ah, y tenemos que hacer un T final, ¿no? Queremos aproximarlo para cuando para cuando T es 1.5. Es lo que queremos aproximar. ¿Listo? Entonces, vamos a sacar primero el delta T. Entonces, primero vamos a poner que es T final. Vamos a poner la función, ¿no? Bueno, mejor no. Voy a poner, sí. T final, aquí va a ser igual a 1.5, ¿cierto? Porque queremos evaluarla ahí. Ahora, T inicial es igual a 0, ¿cierto? Y inicial es igual a 3, ¿cierto? Ahora, dt, aquí va haciendo igual a T final menos T inicial. Ah, bueno, no hemos definido cuántos pasos queremos hacerlo. Pero no dice cuántos pasos. Ah, ok. Ahí dice que delta T tiene que ser, aquí delta T dice que tiene que ser 0.1. Entonces, como delta T tiene que ser 0.1, entonces fíjense. Voy a hacer aquí una ecuacióncita. Delta T es igual, perdón. T final menos T inicial sobre N es igual a T del delta T. Entonces aquí básicamente despejamos N. N va a ser igual a T final menos T inicial sobre delta T. Entonces despejamos. Entonces básicamente vamos a hacerlo acá. Entonces ya sabemos que delta T tiene que ser igual a 0.1, ¿cierto? Entonces N aquí es igual a TF menos T0 sobre delta T. Quiere decir que tiene que haber un número entero, ¿no? No puede haber algo raro. Un segundo. A ver. 1.5 sobre 0.5 me va a dar 15. Entonces vamos a hacer 15 pasos. Tiene que haber un número entero, o si no, pues no sé, pues, o si no lo aproximen y ya. Listo. Entonces voy a borrar esto. Voy a borrar la función, bueno, no importa. Entonces voy a borrar esto y listo. Entonces, vamos a decir ahora, ¿dónde estamos? Entonces vamos a hacer un ciclo, ¿no? Entonces vamos a decir, vamos a hacer un for de n que vaya desde 1 hasta n, ¿cierto? Y porque eso es lo que queremos hacer, ¿no? Y ¿qué va a pasar? Que pues hacemos lo que hicimos ahorita. Ah, bueno, primero tenemos que crear un vector, ¿no? Entonces vamos a decir que yn
va a ser igual a ¿qué? Un vector, por ejemplo, de ceros que sea con, con una fila con n columnas. ¿Listo? Y sabemos que yn en 1 tiene que ser igual a y0, ¿cierto? ¿Por qué digo que 1? Porque MATLAB arranca desde 1, no arranca desde 0 como en Python. Aquí arranca desde 1. O sea, la entrada 1, ¿sí me entienden? Listo. O sea, es decir, obviamente, o sea, la condición inicial era que y en 0 es igual a 3, ¿no? Pero como MATLAB arranca de 1, toca decir que y en n arranca, y en 1 tiene que ser igual a 0. Y listo. Entonces, vamos a decir que y n en n más 1 va a ser igual entonces a y n en n más la función que acabamos de hacer, ¿no? Entonces va a ser sqrt de t n. Ahora, pero primero vamos a decir que tn era que era igual a t0 más delta t por n, ¿cierto? tn más, sí, más yn en n. Y todo esto, multiplicado por dt. Y listo. Entonces, ahora básicamente vamos a decir que disp, el valor de y en 1.5 es y listo. Entonces lo corremos. Y ya me va a dar 6.4, no sé qué. Listo, ¿sí se entendió hasta ahí? ¿Sí se entendió qué fue lo que hice? ¿O no se entendió? A ver, ¿dónde está participantes? ¿Sí se entendió digamos, como el algoritmo? Es decir, está tanto lo mismo que escribí, solo que pues MATLAB. O sea, es una función recursiva, ¿no? Es decir, aquí lo que toca sacar es el valor de y luego reemplazarlo, y luego, sí, el valor de y luego con ese nuevo valor de hacer para el siguiente valor, y con ese siguiente valor hacer el siguiente valor, y así. Es un ciclo. Hasta llegar a 40, ¿no? Bueno, aquí 15, perdón, aquí era 15. Listo. Entonces yo les voy a pasar esto. Entonces, básicamente les voy a pasar como annotate, ¿dónde está? Borrar. Entonces, ahora va a ser una funcioncita. Mouse. Que me bote el valor y es igual a Euler method y que me entre ¿qué? Que me entre una función, bueno, que me entre una función que me entre de t
Sí, que me da una función que me entre T0 y Y0. Entonces, la función va a ser... Bueno, ¿y cómo hacen la función? Bueno, básicamente ustedes bueno, aquí voy a borrar esto. Ah, no, ITF, ¿no? Voy a borrar TF también. Listo. Mm, Eso se lo estoy acomodando para que ustedes lo entren. Si era así, como es que era estos, bueno, esto no, bueno, estos son los cuadros, después yo los mando. Sigamos con el de run ejecuta y les mando cómo hacer. Entonces, bueno, para el run ejecuta es un poquito más largo, este sí es un poquito más largo. Entonces, para el run ejecuta, básicamente lo que toca hacer es lo siguiente. Primero, pues planteamos el delta t, que va a ser exactamente lo mismo que hicimos ahorita. Luego, vamos a plantear un KN1, perdón. Sí, bueno, KN1, KN más 1 va a ser igual a qué? No mentiras, mejor no, mejor así. KN1 va a ser igual a la función evaluada en Tn, Yn. Listo. Ahora, KN2 va a ser igual a la función evaluado en Tn más un medio de T, un medio de T, perdón, coma, Yn más un medio de dt por kn1. Luego kn2, perdón, kn3, bueno, kn3 es igual entonces a la función evaluada en Tn más un medio de dt, igual, pero que sería Yn más un medio de dt por kn2. Y kn3 es igual a f evaluado en Tn más un medio de dt, Yn más un medio, perdón, aquí no es un medio, perdón, aquí es en el medio, aquí es más dt, perdón, y aquí también es un medio, más kn3. Y listo, entonces planteamos todo ese montón de ecuaciones y ya simplemente decimos que Yn es igual entonces a, bueno, Yn es igual a, perdón, Yn más 1, Yn más 1 es igual a ¿qué? A Yn más delta t multiplicado por kn1 más kn2 más 2kn2, perdón, más 2kn3 más kn4
y todo dividido entre 6. Sí, este método es más preciso, pero es mucho más largo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Te voy a borrar todo esto. Y lo mismo, entonces vamos a hacer, primero, vamos a hacer exactamente el mismo anterior, que era y prima igual a la raíz de t más y, con dt igual a 0.1, y con la función inicial, listo. Ok, entonces, pues vamos acá. Entonces, sabemos que dt es igual a 0.1, ¿cierto? Sabemos que t0 es igual a 0. Sabemos que y0 es igual a 3. Ah, bueno, y dicen que, y también toca poner acá que el t final, yo quiero evaluarlo en t igual a 1.5, ¿no? Listo. Entonces, ahora, t final es igual a 1.5. Ahora, sabemos que n va a ser igual a t final menos t0 sobre y0. ¿Cierto? Y ahora, ¿qué va a pasar? Que, pues ahora ya sabemos, ya haciendo todo, pues simplemente vamos a crear el vector. Y va a ser igual a un vector de ceros de una columna con n, de una fila con n columnas. Y ya, ¿no? Y bueno, pues y en 1 va a ser igual a y0. Listo, ya aprendiendo todo esto, pues simplemente hacemos el for. Ah, bueno, pues primero, si hacemos el for y, bueno, n igual desde 1 hasta n, mayúscula. Entonces, primero definimos qué es el tn, ¿no? Tn va a ser igual a t0 más n por delta t, ¿cierto? Y ya, ¿no? Entonces, básicamente eso va a ser... pero... ok, aquí cometí un error. No, mentira, no cometí un error. No. Entonces aquí va a ser eso, ¿cierto? Sí, porque T0, eso no depende de la función anterior, ¿no? No depende de la función anterior. Un segundo, Tn es... Sí, no depende de la función anterior, entonces está bien. Sí. Tn es igual a eso. Y ahora, ahora sí, planteamos Kn1, ¿a qué vendría siendo igual? Bueno, hagámoslo así. Mejor planteemos una función. Vamos a plantear una función. Planteémoslo así. Bueno, mejor así. Después de las palabras, para no perder tiempo. Va a ser igual entonces a la función. Recuerden que esto es f, ¿cierto? Entonces va a ser kn1 va a ser igual a la función evaluada en tn y yn, ¿no? Entonces sería sqrt evaluada en tn más yn, ¿cierto? Ahora, kn2 va a ser igual a sqrt evaluado en tn, bueno, tn más un medio por dt más y en n más un medio
por dt por kn1. Y bueno, si planteamos los siguientes. Entonces aquí sería lo mismo, pero aquí sería más, aquí sería más 2. Y aquí sería kn, aquí sería sin un medio. Más dt, aquí sería sin un medio, pero kn3. Listo. Ok, teniendo todo esto, entonces simplemente planteamos, bueno, sí, la y en n más 1 va a ser igual a qué? A y en n, ¿cierto? Más dt por, más dt sobre 6 por kn1 más 2 por kn2 más 2 por kn3 más kn4 y ya. Ya se sería todo el procedimiento. Aquí está mal acá. Ah, ya, ahora sí. Entonces ponemos disk, entonces aquí ponemos esto mismo y vamos a correrlo a ver qué tal nos da. Entonces, runge puta method. Es que bueno, aquí es T0. TN, perdón. Aquí de T, no sé por qué puse eso. Listo, así. Y ya, fíjense que nos dio exactamente lo mismo, ¿no? Por el método de Euler y por el método de Runge-Kutta nos dio exactamente lo mismo. Pero evidentemente, pues por lo general, es decir, teóricamente el método de Runge-Kutta es más preciso que el otro. Listo, entonces ya quedó todos los códigos. Entonces yo hago la función para que solamente tengan que meter, solo tengan que meter f, tengan que meter dt, tengan que meter y0 y t sub 0 y tengan que meter y tf. Y ya con todo eso ya se aproxima. Listo. Entonces, quedo pendiente de lo siguiente. Les mando las dos funcioncitas para que hagan la aproximación rápidamente en el parcial. Y les mando ejercicios de Lyapunov, que yo sé que es muy raro entender, tienen que practicarlo porque realmente es raro. Y listo, ya creo que ya sería todo lo que te va a hacer el parcial. Listo, entonces va para la grabación. Va para la grabación.